Hermann Schwartzbart es el director de LS83. ¿Cómo está Hermann? Omar Lencinas y Maximino López aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿de qué se trata LS83? Eso, para nosotros los mayores, era trágico escuchar eso. LS83, digamos, es la sigla del Canal 9. Y bueno, la película toma como una parte de su material un archivo que fue encontrado hace unos años por el Museo del Cine del noticiero de Canal 9 entre el 73 y el 83. Es un archivo que había quedado, unas latas que habían quedado abandonadas en el viejo edificio de Canal 9 cuando este se mudó, cuando Romay lo vendió y mudaron las instalaciones. Quedó eso ahí abandonado porque era la época en que el canal había sido estatal. Y bueno, yo me enteré de ese material que está en el Museo del Cine, resguardado por ellos, digamos, con una tarea bastante importante en ese sentido, y empecé a ver ese material y bueno, me empezó como a resultar muy apasionante lo que empezaba a ver en esas imágenes, porque era una época que había pasado mi infancia y me dieron como mucho interés en poder trabajar con ese material, y ese material se entrelaza en la película con los recuerdos de infancia de Martín Coan, que también pasó su infancia en aquellos años, y bueno, entonces a partir de esos dos materiales es que terminamos armando la película. ¿Qué tal, Hernán? Muy buenas tardes, Maximino te habla. ¿Qué tal? Felicitaciones, la verdad que la película está muy bien porque está muy bien el contraste de las imágenes del noticiero con el relato de Martín Coan de escenas de su infancia, digamos, ¿no? Sí. Eso contrasta muy bien. Y estas eran imágenes del noticiero que no se habían visto antes, que no pululaban por otro ámbito. Claro, en realidad son las latas de todo el noticiero, desde el 73 al 83, eso son 12.000 latas, es una cantidad impresionante de material. Nosotros trabajamos solo con 120, como también para tomar un poco la dimensión del material y el trabajo que toma la restauración y la digitalización de cada una de las latas. Y este material es el bruto de cámara. Esto significa que era el material que filmaban los camarógrafos cuando salían a hacer las notas con los periodistas. En general son todas notas de exteriores, con lo cual digamos, eso es bruto de cámara, y después de ahí salía un pedazo de ese material, una parte de ese material al aire, con lo cual hay parte de este material que seguramente es inédito, claro, salió y eso no lo podemos saber, pero seguramente hay mucho material que es inédito y que nunca salió al aire, ¿no? Yo, por y ejemplo, eso también lo hacía interesante también para poder trabajar con él. Sí, esa visita de los chalchaleros a Rafael Videla, yo no la sabía, pero... Sí, yo tampoco la conocía. Interesante. Y bueno, todo lo que es, bueno, cuando filman en el Recoleta, en los lagos de Palermo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el material es bastante diverso. También hay material que está registrado en el interior del país, y esas notas, digamos, de Palermo y de esa zona también tiene que ver con que, bueno, el Canal 9 estaba ahí en Geli 3378, cerca de Figueroa Alcorta, y entonces por ahí a veces tenían que hacer una nota por el tiempo y salían a las plazas cercanas. Y bueno, gran parte de ese material también es el que nosotros usamos en la película. Sí, a preguntarle a los chicos también, me llamó mucho la atención lo que era la moda de la época, cómo se vestían en la valle. Sí. ¿No? Sí, un poco a mí lo que me pasó cuando yo empecé a ver esas imágenes, lo primero que me pasó fue sentir cierta nostalgia, claro, ¿no? Porque era parte de mi infancia, de las calles. Yo reconocía las calles, reconocía la vestimenta, reconocía a los periodistas, reconocía a los actores, pero bueno, de golpe mientras miraba eso aparecía la nota de Videla, y ahí se producía como, bueno, una tensión bastante fuerte, digamos, casi te diría hasta física, y eso fue, digamos, de alguna manera lo que me llevó al interés de poder trabajar con este material, esas dos sensaciones paralelas. Exacto, eso es lo que transmite muy bien, porque sí, de repente es cuando recibe a un presidente africano también, ¿no? Como la ceremonia esa me llamó mucho la atención, no me acuerdo quién era, pero... Es el presidente de Gabón,
que es como el primer presidente africano que visita la Argentina, y hay toda una formalidad, la forma. A mí también me llamó mucho la atención la forma en que hablaba, las gesticulaciones que tenía Videla, las diferentes formas que se expresaba cuando estaba con traje militar y cuando estaba vestido de civil. Bueno, todas esas cosas también son como detalles que uno va viendo como cosas laterales, pero que también aparecen y son, por lo menos a mí me resultaban muy interesantes. Sí, por momentos es una imagen risueña de la calle, cuando todos sabemos que atrás había también un horror, ¿no? Lo que era la dictadura. Claro, como... sí. Y un poco con eso trabaja la película, ¿no? Que uno conoce y sabe lo que pasó, y de golpe lo que empieza a ver es la vida cotidiana, lo que mostraba, porque lo que también hay que tomar en cuenta es que a partir del año, digamos, las imágenes son a partir de 1973, pero la gran parte del material es del 76 en adelante, y a partir del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas intervienen en los canales, y Canal 9 es intervenido por el Ejército, con lo cual controlaban absolutamente todas las imágenes que salían al aire, y esto también, entonces, lo que se ve son las imágenes que la televisión mostraba intervenida en aquella época. Por eso también hay bastantes imágenes de Videla, porque bueno, el Canal 9 estaba intervenido por el Ejército, los otros canales, uno por Aeronáutica y el otro por la Armada. Sí, se nota esa mano del Estado de esa época, ¿no? De lo que tiene que decir la gente cuando habla a la cámara, muy llamativo. Y te quería preguntar, ese material es de Canal 9 y hubo un rumor en una época que había mucho material que habían tirado también de Canal 7, ¿puede ser? ¿De ATC? Sí, bueno, cada uno de los canales fue guardando el material que se había registrado en cada uno de ellos. En el caso de Canal 7 lo que pasó es que en algunos momentos digamos, el material estaba registrado en videos, y si de golpe, bueno, tenían que grabar un partido de fútbol o cualquier otro material, agarraban los archivos que tenían y grababan una cosa encima de la otra. Claro. Y de esa manera se perdió mucho material. Digamos, hay un problema, por lo menos en Argentina, con el tema del resguardo y la restauración, pero principalmente el resguardo del material audiovisual, y eso es algo que bueno, sobre el que hay que trabajar y hay que trabajar para que podamos tener un archivo y una cinemateca principalmente que pueda resguardar ese material, ¿no? ¿La gran pérdida se dio entre fines de la dictadura y comienzo de la democracia, o se venía dando esta gran... Depende en los lugares, digamos, también hubo un incendio en algún momento, pero bueno, por lo menos en este caso lo que está resguardado y restaurado, y por suerte el trabajo del Museo del Cine a cargo de Paula Félix Didier, es el noticiero de Canal 9. Pero después el resto de los canales tienen algo de material, pero en Canal 7 sí, en Canal 7 se perdió bastante material, pero bueno, hay material que depende en distintas épocas, se fue también restaurando, ¿no? Sí, eso te quería preguntar sobre eso. Me parece que durante muchos años no hubo una política fuerte de recuperación de archivos. Uno ve a veces videos de YouTube de partidos de fútbol de la década del 80 y se ven todo con rayas, no se ven bien. En la película se ven bien. No hubo una política pública de pensar que el archivo es importante, es parte de la memoria colectiva de nuestro país, digamos, de la televisión, tanto como del cine, y bueno, lo mismo también de la radio, ¿no? Sí. Pero en el caso audiovisual es algo que es bastante importante poder restaurarlo, resguardarlo, y bueno, pero no hubo una política pública importante, y todavía no la hay, digamos, hay como el caso del Museo del Cine, pero que tampoco tienen el presupuesto suficiente, y es importante seguir trabajando para que eso pase, ¿no? A veces salvan los coleccionistas, ¿no? Sí, correcto. Sí, hay veces que hay coleccionistas privados. Bueno, es el caso, ponele, de Fernando Martín Peña, que hace un trabajo de búsqueda de películas que es muy importante, y bueno, lo hace de manera porque es un apasionado y sabe además, pero bueno, sí, están esos casos que también son valiosos. Sí. ¿Y esta película mañana se presenta en La Plata, puede ser, o hoy? Hoy hacemos una proyección en La Plata, después tenemos, está todavía, hace 5 meses que estamos todos los domingos a las 6 de la tarde, y seguimos a sala llena en el Malva todos los domingos a las 6 de la tarde, y también ahora van a haber algunas funciones en el interior, en Salta, en Rosario, en Río Cuarto,
en la banda en Santiago del Estero, y van a haber 2 funciones en el Gomont esta semana, el 19, y creo que es el jueves 19 y el sábado 21 de marzo. Ahora van a haber proyecciones también en el Gomont. Por ahora son proyecciones únicas, esos 2 días en el Gomont. Sí, en el Gomont son proyecciones únicas, correcto. Bueno, buenísimo, aprovechar y ir a verlo porque bueno, en pantalla gigante todavía más conmovedor todo eso, digamos. Claro, sí, totalmente. Sí, y vale la pena. ¿Cuál es la repercusión, según el punto de vista de ustedes, de la gente, ¿no? Que seguramente hablarán, se sorprenderán? ¿Cuál es el semblanteo de la gente? Sí, en general, digamos, la gente queda bastante conmovida cuando termina de ver la película, primero porque no sabe bien con qué se va a encontrar, ve material que nunca se vio, porque uno normalmente está acostumbrado a ver cuando digamos, se ven materiales de la dictadura en los primeros comunicados, o a Videla reporteado por la cuestión de los desaparecidos, pero esto es material que se vio muy poco, y nosotros, digamos, en general siempre después de las funciones tratamos de estar para conversar e intercambiar con la gente, y bueno, las sensaciones son bastante diversas, ¿no? Desde sorpresa, incomodidad, interés, así que, y eso es bastante interesante para nosotros, poder también dialogar con el público después de la y está en el Malva también. Sí. ¿Habrá posibilidad de hacer una segunda película, o quedó material para hacer otra edición, otro documental? Bueno, material hay un montón. Imagínate que hay 12.000 latas y nosotros trabajamos con 120. Pero bueno, por ahora en realidad estamos por lo menos proyectando y trabajando sobre esta película, y bueno, probablemente haya, pero todavía estamos con las proyecciones de LS83. Bárbaro. Sí, seguramente. Yo cuando la veía imaginaba que lo que se hizo fue como una especie de selección por años, ¿no? De eventos variados e importantes, ¿no? De esos años. Sí, originalmente habíamos trabajado en la división, primero por temas. Ese es un trabajo que hicimos con Fernando Krapp, que es el guionista de la película, y bueno, esa fue la primera etapa, que fue más que cuestión cronológica, eran cuestiones temáticas, hasta que de golpe apareció el texto de Martín Cohen, y bueno, fue lo que le terminó de dar forma a la película, ¿no? Ahí fue cuando Krapp me comentó la salida del libro, y nos dimos cuenta que había una relación, había ciertos contrapuntos entre los recuerdos de Cohen y las imágenes, y cuando empezamos a enlazarlos, nos dimos cuenta que funcionaba, y fue lo que terminó siendo el montaje de la película. El libro se llama Me Acuerdo, ¿no? El de Martín Cohen. El libro se llama Me Acuerdo, que es a partir de otros libros que se escribieron antes, que el que empieza esta serie de libros con recuerdos es Joe Brainard, un norteamericano, que fue el que comenzó ese subgénero literario. Luego lo siguió Georges Perec, que es un francés, que hizo sus recuerdos en la posguerra parisina, y después hizo Martín Cohen acá en Argentina, y otros escritores lo hicieron en otros países también. Sí, quedó muy linda esa variedad de imagen que también es otra imagen lo que aporta Martín Cohen, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, Herman, muchas gracias por esta participación. Lo mejor para la película, que sea con mucho éxito, que lo pueda ver mucha gente, que conozcamos las historias de nuestro pasado reciente, y bueno, y ojalá puedan ustedes también seguir interpelando y haciendo estas historias que son muy valiosas. Sí, generando debate. Claro. Exactamente, para la memoria colectiva. Bueno, muchas gracias, y bueno, ojalá, creo que probablemente haya alguna proyección por Avellaneda, así que buenísimo. Eso también sería buenísimo. Ya les vamos a avisar si hay alguna proyección allá. Gracias. Muchas gracias. Buenas Un abrazo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches. Herman Schwarzbart, autor, director de la película LS83, esta tarde en Historias de aquí en la Radio Pública de la Universidad.